Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos. Eh, y nada, feliz año para todos. Eh, Va a ser el primer encuentro de Año Nuevo, 2022, y estamos muy contentos de que podamos continuar haciendo estos encuentros y sobre todo hablando de literatura, que es lo que siempre nos ha gustado todos los años. Para esta vez, bueno, tenemos, como siempre, una novela, en este caso una novela curiosa, extraña, de una escritora australiana, se llama Johan Lindsay. Es una novela que se publicó por primera vez en el año 1967 y la novela se llama Picnic en Hanging Rock. Luego esta novela, bueno, fue la novela que hizo famosa y que catapultó a la fama, no solo ya en Australia, sino en el resto del mundo, a esta autora. Y sobre todo también porque en el año 1975 fue llevada al cine por el director también australiano Peter Bay. Y luego, recientemente, en el 2018, se ha hecho una producción también de una miniserie australiana también, de 6 capítulos, que en España se dio a conocer con el título de El misterio de Hanging Rock. Así que bueno, es una obra que ha tenido bastante repercusión en, en el cine y en la literatura. Luego, para complementar, hemos escogido dos autores, en este caso una autora norteamericana, una de las grandes maestras del cuento sobre todo el cuento contemporáneo, del cuento del relato breve, que es nada más y nada menos que Mary Lorena Moore, que se conoce mm, sobre todo con el nombre de Laurie Moore. Y el cuento es un cuento que se llama Cómo convertirse en escritora o Cómo hacerse escritora, que se publicó por primera vez en el año 1985 como parte de un libro de cuentos que se titula Autoayuda. No lo había dicho, es una escritora neoyorquina. Y luego también hemos dado un toque también peculiar de un autor que hace tiempo que queríamos también trabajar, que es el francés Georges Perec. Y en este caso vamos a ver un cuento que se llama El viaje de invierno, que se publicó originalmente en el número 128 del boletín Hachette Información en el año 1980. Y luego tendría muchas ediciones, incluso llegó a publicarse como un libro entero, aunque es un relato breve. Y no fue hasta el año 2004 que se publicó por primera vez en español. Entonces esto es lo que vamos a ver para hoy, que esperamos que sea de vuestro agrado. Entonces, no sé si te parece, Enrique, comenzar como siempre con la dama, para que este año nuevo no sea diferente en ese aspecto. Sí, claro. Empezamos con Lorraine Moore y ese relato que me hizo recordar al principio un poema de Bukowski que se llama Consejo Amistoso a un montón de jóvenes, ¿no? Y empieza justamente ir al Tíbet, montar en camello, leer la Biblia, teñid vuestros zapatos de azul, dejaos la barba, ¿no? Pero, sin embargo, poco a poco te das cuenta de que a pesar de que la forma parece esta forma como de consejo a los jóvenes escritores, en realidad lo que está haciendo la autora es contarse su vida, ¿no? Un poco explicar su biografía eh, como contándosela a ella misma, ¿no? Entonces, es un relato que yo creo que en ese sentido es muy interesante, ¿no? Porque para ello utiliza la segunda persona, ¿no? Exacto. Siempre se está refiriendo, A tú. da la sensación de que le está hablando al principio a una niña, una joven aprendiz de escritora, Ujú. eh,
pero poco a poco nos damos cuenta de que lo que está haciendo es hablarse a sí misma y contándose cómo fue toda su trayectoria hasta convertirse finalmente en una escritora, ¿no? Y Sí, en es lo ese que tiene sen- la segunda persona, sí, que y tiene esa tiene ese, sensación de que tú te hablas a ti mismo como si fuera otra persona, pero exacto, también puede ser que le estás hablando a otro, ¿no? sí. Sí, claro, o sea, el hecho es que si los consejos que le da a esa persona fuesen consejos más generalizados, como pasa en el poema de Bukowski, ¿no? Eh, que de hecho Bukowski no se refiere a una sola persona, sino que se refiere a un vosotros, ¿no? Es como una especie Claro, como si estuviera frente a una clase de jóvenes aprendices de escritores. En este caso exacto. le escribe solo a una persona, pero que además no le da consejos generalizados, sino que lo que empieza a hacer es decirle que haga exactamente lo que presumimos que ella hizo a lo largo de su vida para llegar a ser finalmente una escritora, ¿no? Y bueno, el relato es, además, sobre todo para quienes escriben, ¿no? Es muy interesante porque toca de manera muy particular cosas que a todos en cierta forma nos pasan, ¿no? Por un lado, el conflicto de estudiar algo que se acerca un poco al mundo de las letras, pero que no es específicamente la literatura, encontrar dentro de la carrera universitaria el taller literario típico donde tú te refugias y es ahí donde quieres, lo que es eso lo que más te interesa y empiezas a descuidar los estudios. Eh, Cuando los padres ya ven venir que has quedado engatusado eh, por las garras del arte y entonces te empiezan a buscar la manera, ¿no? Y la madre pues le regala un libro de autoayuda, pero ya es, digamos que el daño ya está hecho, ¿no? Ya no es reversible, ¿no? Y entonces, y luego también hay otra parte muy interesante que es la evolución como escritor, joven escritor, ¿no? O sea, explica muy bien cuáles son esas manías, ¿no? Del escritor joven que empieza a escribir sobre unos temas, primero pues siempre la fantasía, el misterio, los grandes sucesos, ¿no? Luego viene el amor, ¿no? Los noviazgos que suponen para un escritor también, y en este caso para una escritora, eh, entrar en el romanticismo, ¿no? Y con todas las cosas que implican esto a nivel estilístico. Y luego, cómo el desamor o los desengaños, no solo de las relaciones con las otras personas, sino de la vida en general, eh, terminan haciendo que uno empiece a escribir con más naturalidad, empieza a encontrar su propio estilo, ¿no? Y como que encontrar el propio estilo es en cierta forma también encontrar la identidad, ¿no? Como persona. Entonces ese paralelismo entre la evolución de la persona como persona y como escritor también es entrañable, ¿no? En este relato, que siempre va teñido de un tono que, repasando un poco algunos otros relatos de este libro, parece ser característico, ¿no? De Lorrie Moore, como una especie de humor rabioso, ¿no? Creo que es ese tono el que la caracteriza y luego la verdad que te cautiva de inmediato, ¿no? Sí, sí. Bueno, para añadir un poco a lo que has dicho, bueno, eso que dices del humor es maravilloso porque, claro, el relato enseguida
no solo te cautiva, sino que que es simpático, ¿no? Luego, mirando todo el libro, te das cuenta de que el libro ya por el título ya empieza a decir mucho de sí, ¿no? Y luego eh, todos los cuentos, ¿no? Como, claro, ella hace un libro precisamente parodiando todos estos típicos libros de autoayuda, de darle consejos a la gente. Y claro, en una situación de ese tipo no puedes hacer otra cosa si no quieres caer en lo de siempre que parodiar, ¿no? Y que ir desde un tono, desde el humor y desde la burla, incluso a veces, ¿no? Entonces, Sí. por ejemplo, hay títulos, como, por ejemplo, uno de los títulos de cuento es ¿Cómo ser la otra mujer? Luego, guía de divorcio para niños. Es decir, guía de divorcio, pero en este caso para niños. Luego, por ejemplo, cómo hablar a tu madre, ¿no? Notas. Y así, ¿no? Hasta que Excelente. luego está ¿no? Cómo hacerse escritora y termina con uno que se llama llenar, ¿no? Entonces, claro, ya desde el título y desde la conformación de todos los cuentos ya te das cuenta de qué es con lo que nos vamos a encontrar. Luego, como tú bien decías, eh, a mí me remitió también a muchas cosas, ¿no? Esto de los decálogos, los famosos decálogos del cuentista, Eh, ¿no? Que todos hemos leído alguna vez, sobre todo bueno, los más famosos, que era aquel de Quiroga, que Horacio daba los Quiroga, sí. consejos sobre los cuentos. Y luego a mí me recordó, que me parece que creo que es el de Borges, hay uno, me parece que es el de Borges, donde empieza dándote consejos precisamente, pero luego ya el consejo número 10 creo que es, al final no le hagas caso a nada de lo que te he dicho, ¿no? Porque es como que se acaba, porque no te queda otra, porque realmente en esto de la escritura, como la esencia de la literatura, como todas las artes, diría, es la libertad. Pues en definitiva, por muchas leyes que tú quieras poner en práctica, al final te acabas dando cuenta de que no existe una ley fija o verdadera, ¿no? Que hay elementos que en un tiempo podrían parecer que no se podían hacer y luego en otros se hacen. Y en definitiva de esto se trata, ¿no? De esa magia que tiene la literatura, que muchas veces eh, mm, aparentemente estás haciendo cosas que no debes hacer y acaban siendo las que deberían, ¿no? Entonces, por eso mismo, el tono del cuento es precisamente esto, ¿no? Es como crear un canon a partir del anticano, de todo sí, lo que no eso. debes hacer, ¿no? Y entonces Ujú. ahí está no solo lo divertido, sino que es divertido, pero que también acaba siendo realista, ¿no? Porque es eso, ¿no? Que usted me aconseja, ¿no? Como escritora, ¿no? Yo te aconsejo que... Y entonces desde el comienzo ya está este tono, ¿no? El tono burlón, sarcástico, de parodia. Y entonces fíjate cómo empieza el cuento. Dice, en primer lugar, intenta hacer alguna otra cosa, lo que sea. Ella no te dice, es decir, de todo, tú sé de todo menos escritora, ¿no? Es como si quieres ser escritor, tienes que ser de todo menos escritor. Y Ujú. entonces ya ahí de entrada es muy simpático esto, ¿no? Luego esa referencia que ha hecho a Bukowski también me parece eh, muy interesante, porque precisamente Bukowski era este tipo de literatura también muy abocada a la vida, ¿no? Claro. A la vitalidad y a este tipo de cosas, que es en definitiva lo que ella está exponiendo ahí, porque casi que consejos técnicos creo que no da ninguno. Y de hecho, a lo largo de todo el cuento, lo que casi siempre está repitiendo, que le dice todo el mundo, es que ella no sabe. Aquí dice, algunas de tus imágenes están muy bien, pero no tiene sentido el argumento. Es decir, todo el mundo le dice a ella que, que ella no Sí, sabe hacer argumentos, ¿no? Y entonces también está jugando con todo esto todo el tiempo, ¿no? A lo largo de todo el cuento. Y luego incluso puede ponerse seria, ¿no? Aquí hay un momento que dice, porque esto que decías de los seminarios y los talleres de creación literaria, ella recomienda no ir directamente al taller, sino como que el taller venga a ti, ¿no? Que te sorprenda, ¿no? Dice, sí, que inscribirse en las clases creo que de ornitología, o no me acuerdo. sí, sí, sí. Aquí dice, en los estudios de psicología infantil tienes varias optativas. Siempre te han gustado los pájaros. Apúntate a una cosa que se llama estudio ornitológico de campo, que esto me recordó un poco a aquello de Borges que decía
porque él era, lo habían denominado impertor de aves y no sé qué, era un trabajo que le habían dado. Y entonces luego dice, apúntate a una cosa que se llama estudio ornitológico de campo. Dice, se reúnen los martes y los jueves a las 2. Cuando el primer día de clase llegas al aula 134, todo el mundo está sentado alrededor de una mesa de seminario hablando de las metáforas. Has oído hablar de ella. Después de un rato corto, insoportable, levanta la mano y pregunta con timidez, perdón, ¿no es esto ornitología 1? La clase se interrumpe y todos se vuelven a mirarte. Parece que todos tienen una única cara, gigante y vacía como un reloj destrozado. Alguien con barba dice con voz atronadora, no, esto es creación literaria. Y te replica, bueno, como si quizá lo supieras desde el primer momento. Dice, mira tu horario de clase, pregúntate cómo demonios has ido a parar allí. Por lo visto, el ordenador ha cometido un error. Empiezas a levantarte para irte, pero no te vas. Esta semana hay unas colas inmensas en secretaría. Quizá deberías seguir adelante con este error. Quizá tu creación literaria no sea tan mala. Quizás sea el destino. Quizás fuera esto lo que quería decir tu padre cuando dijo, estamos en la era de los ordenadores, Francis. Estamos en la era de los ordenadores. Y entonces, bueno, todo el cuento es esto, es este tono entre casual y serio, entre paródico y pragmático, ¿no? Y esto es lo que le da la riqueza. No, Y entonces, como y lo decía, autorreferencial también, ¿no? Porque claro, estás dándote exactamente, cuenta de que te está contando exactamente lo que le pasó a ella, ella, ¿no? exacto, que eso es lo Exactamente. otro, ¿no? Es decir, que esto también es muy importante porque a la hora de dar consejos, cada escritor, como dice, cada maestro tiene su librillo, pues cada escritor tiene su manera de escribir. Mm, Entonces, por eso todas las maneras son válidas y ninguna lo es, ¿no? Porque aquel te puede recomendar que hagas una cosa y el otro te puede recomendar otra. Entonces, lo mejor en este caso es hablar por ti mismo, ¿no? Que es lo que ella acaba haciendo ahí, que es contando su propia historia de cómo de alguna manera ella se hizo escritora, ¿no? sí. Entonces luego, como decía, hay partes donde se pone también seria, ¿no? Dice, pasas demasiado tiempo hundida y desmoralizada. Bueno, voy a leer un poco antes. Dice, los días que te toca a ti, miras a los demás con esperanza mientras leen tus fotocopias en busca de un argumento. Y volvemos a lo del argumento. ¿No? Dice, después ellos te miran a ti, respiran hondo y te sonríen con amabilidad. Pasas demasiado tiempo hundida y desmoralizada. Tu novio te recomienda que realices paseos en bicicleta. Tu compañera de habitación te recomienda que cambies de pareja. Te dicen que te estás automutilando y que pierdes peso, pero sigues escribiendo. La única felicidad que tienes es escribir algo nuevo, en plena noche, con las axilas húmedas, el corazón palpitante, algo que no ha visto nadie todavía. Solo tienes esos momentos breves, frágiles, no probados, de regocijo, en los que lo sabes. Eres un genio. Comprende lo que debes hacer. Cambia de especialidad. Los niños de tus prácticas de guardería se llevarán una desilusión, pero tienes una vocación, un impulso, un engaño, un hábito desafortunado. Como diría tu madre, te has juntado con malas compañías. Buenísimo. ¿Por qué escribir? ¿De dónde sale la escritura? Son cuestiones que te debes plantear, como ¿de dónde sale el polvo? ¿O por qué hay guerra? ¿O si hay Dios, por qué se ha quedado cojo mi hermano? Son preguntas que te guardas en la cartera como tarjetas de visita. Tu profesor de creación literaria dice que son preguntas que está bien que te plantees en tus diarios, pero rara vez en tus obras de ficción. Entonces, bueno, en este caso, como decía, ¿no? Ahí se pone seria e incluso, bueno, esta mujer, Lou Moore, ha sido durante mucho tiempo también profesora de creación literaria, ¿no? En las Sí, universidades de sí. los Estados Unidos. Entonces, claro, en este caso también ella hace referencia, ¿no? A esos consejos que ya no solo son los consejos de la gente que no tiene nada que ver con la escritura, pero que siempre te está dando consejos, y luego los consejos de la gente que en teoría sabe y que te dice lo que debes hacer, ¿no? Y habla también de esa sensación que todo escritor siente de que estás frustrado, de que no puedes conseguir algo, y que muchas veces te tienes que considerar como que
eres el mejor escritor del mundo para poder hacerlo, ¿no? Para sí, sentirte que eres un genio y que lo que estás haciendo tiene cierto valor, porque si no, puedes acabar completamente deprimido, ¿no? Sí, Y luego, bueno, luego ya eh, también es muy curioso, ¿no? Cómo presenta todas las tareas cotidianas, ¿no? De un escritor y de una escritora en este caso, ¿no? Habla bueno, de todos los trabajos que ella tiene que buscar, de cuidadora de niños. Luego dice aquí, deja las clases, deja los trabajos, vende los antiguos bonos de ahorro. Ahora tienes tiempo en las manos como si fueran verrugas. Copia despacio todas las direcciones de tus amigos en una agenda nueva. Pasa la aspiradora. Mastica caramelos para la tos. Tengo una carpeta llena de fragmentos. Fíjate cómo ella te va dando, ¿no? Dice, en casa bebe mucho café. En el restaurante Howard Johnson pide la ensalada de col. Piensa que se parece al confeti esponjoso de un mapa. Los sitios donde has estado, a dónde vas. Usted está aquí, dice la estrella roja en el dorso del menú. Entonces, muy bueno. buenísimo, ¿no? Porque Sí, te sí. va, te No, va además conjugando. un gran cuidado de los detalles, Sí, ¿no? sí, sí, Las imágenes sí, también sí. son muy buenas, las comparaciones, le aportan una frescura al relato increíble, ¿no? Y acaba siendo distinto, ¿no? Que es de lo que se trata También. el libro, ¿no? De crear a partir de un lenguaje conocido, una parodia, y lo hace diferente, ¿no? Este Sí, decálogo, sí, en ese, su en ese libro. sentido le encontré también esa similitud, ¿no? Con el poema, a pesar de que son diferentes y la función es distinta. El, el poema de Bukowski también, ¿no? Entra por ahí, porque en vez de dar consejos sobre la escritura, te dan consejos sobre la vida, ¿no? Exacto. Al final de cuentas, para escribir, lo primero que hay que hacer creo que es forjar el carácter, ¿no? Y la única forma de forjar el carácter es vivir la vida y, y tener esa sensación a veces errática, ¿no? De que no estás yendo en la dirección correcta y tener que dar un volantazo, ¿no? Creo que esos volantazos son los que al final te hacen hacer callo y darte cuenta de que eso es lo que quieres y hacerlo con convicción, ¿no? Entonces, es Sí, es una técnica un maravillosa poco más de trágico, un poco más enseñanza. trágico y desalentador era Hemingway, ¿no? Diciendo, Claro, suicídense primero y si no lo consiguen, escriban, ¿no? Pero exacto. creo que se refiere también a lo mismo, ¿no? Es lo mismo, sí. Hay que tener una prueba de carácter muy fuerte, eh, vencer esa prueba de carácter, que no necesariamente tiene que ser ponerse una soga al cuello, pero metafóricamente sí, y luego con ese carácter entonces empezar a escribir, ¿no? Eh, y bueno, creo que es eso también para buscar Sí, tu propia autenticidad, ¿no? Porque es lo que ella dice, ¿no? Esto no tiene argumento, ¿no? Y ella misma lo que piensa es, eh, eh, no, no te voy a hacer caso, ¿no? Al profesor. De hecho, lo llama como sí, eh, cara de cráter o algo así, ¿no? O sea, como diciéndole, sí. no te metas conmigo, ¿no? O sea, vemos una persona que siempre va a tener dudas, pero que está segura de algo, ¿no? Claro. Entonces ahí está Sí, también interesante. ella te va poniendo todos los consejos, todo lo que debes hacer y todo lo que no debes hacer, pero al final lo importante es su carácter, es su determinación y que ella se crea un genio y que ella esté Ujú, segura de lo que está haciendo, ¿no? sí, Que es de eso de lo que se trata también, ¿no? ujú, Y esto que decías del volantazo es muy importante porque esa es una de las grandes técnicas de enseñanza, ¿no? Incluso tipo socrática, un poco como tú preguntas por una cosa y yo te acabo desviando la mirada hacia otra, ¿no? Pero en ese desvío de la mirada es donde tú vas a hallar la respuesta sobre lo que estás preguntando, ¿no? Y ujú. entonces eso es muy interesante porque es todo el tiempo lo que ella también está haciendo ahí, ¿no? Ella te está hablando de aparentemente otra cosa, cuando lo que te quiere hablar es de la escritura, ¿no?
Entonces es buenísimo también en ese aspecto. Y ya digo, muy, muy simpático, muy fresco, muy bien escrito, eh, una maravilla, ¿no? Una delicia. Entonces, bueno, tampoco no creo que podamos sacarle mucho más. En definitiva, eh, No, es ese es, leerlo, ¿no? sí, hay que leerlo porque no, en realidad es entrar en el ritmo del relato, lo que hace también, le da ese toque, como, ¿sabes? Como esa repetición que le da una cierta lírica, ¿no? El relato. Estás ahí en una especie como de cabalgata hacia eh, la realización de la vocación literaria de esta mujer, ¿no? Entonces es un conjunto de todo el relato, ¿no? De ritmo, de un consejo no convencional, ¿no? Y, y No, y al bueno, final, y de una emoción también, de una serie de emociones que te identifican, ¿no? Porque te sientes identificado al final. Si escribes y si no escribes también, creo, porque en general creo que de lo que se trata en la vida es de forjar el carácter, ¿no? Te guste escribir o te guste, yo qué sé, eh, hacer algo con madera, ¿sabes? O lo que sea, o simplemente hacer deporte o vivir o no hacer nada también. Eh, yo creo que lo que uno va buscando y va encontrando es la manera de forjar ese carácter, ¿no? Entonces, un relato que sí, si tú escribes te vas a sentir muy identificado en muchas partes y te va a llenar de ganas de seguir intentándolo, pero creo que en general para la vida es también un relato que vale mucho la pena. no, y lo que quería decir era que al final el propio relato y la propia obra te demuestra precisamente lo que a ella todo el mundo le está diciendo que no hace, que es que no tiene argumento, que no controla los argumentos, y aquí te acaba de hacer un relato maravilloso, que de argumento tiene muy poco, pero ella te acaba demostrando que precisamente no, tampoco hace falta, para ser escritora tampoco hace falta que domines el tema de los argumentos, ¿no? Y entonces, es una teoría más, el propio cuento también se vale por sí mismo como demostración de cómo se debe escribir, ¿no? Es una obra también autorreferencial en este sentido, ¿no? Sí, sí. Y ya digo, porque el relato funciona y argumento no, el argumento es la historia de su vida, lo que nos está contando, o la historia de lo que ella considera que es su vida como escritora, porque me imagino que la vida de ella sea mucho más amplia y tenga muchas más cosas interesantes también o no que contar, pero en definitiva, argumento poco. Sin embargo, el relato es maravilloso, ¿no? Sí, Entonces, y en ese punto sí que también, por ejemplo, en el final, deja un mensaje también interesante, que es que no busques en los demás la energía que necesitas para hacer lo que te gusta, ¿no? Por ejemplo, después de lo que leíste tú, ¿no? En casa bebe mucho café, en el restaurante Howard Johnson pide la ensalada de col, piensa que se parece al confeti esponjoso de un mapa, los sitios donde has estado, a dónde vas. Usted está aquí, dice la estrella roja en el dorso del menú, pero luego dice, ¿no? De vez en cuando un hombre con quien sales, con la cara tan inexpresiva como una hoja de papel, te pregunta si los escritores se desaniman con frecuencia. Dile que unas veces sí y otras también. Dile que se parece mucho a tener la polio. Interesante, responde él sonriendo. Y después se mira el vello de los brazos y comienza a alisárselo todo, siempre en la misma dirección. Ahí te es das increíble cuenta, ¿no? Cómo, cómo acaba con un tío ajeno, ni siquiera acaba con ella. sí, Eso también es curioso, sí, ¿no? pero la imagen, lo que me gusta mucho es la imagen de la persona como en cierta forma, interesante, pero que como que en realidad le Ah, importa un pepino, ¿no? Y es, se alisa todo en la misma dirección, lo cual es absolutamente lo contrario de ella, ¿no? Se refleja en el otro de una forma muy, muy interesante.
y te deja esa idea, ¿no? De no busques, que también pasa mucho, que uno va a veces buscando complicidades y no las encuentras, ¿no? Sí. Eh, No, no, o lo que encuentra es esto, que la mayoría son desalentadoras, ¿no? claro, que Claro, es como, nadie le dice, oye, qué bien, hija. sí, Oye, la madre no, no, el padre eh, tampoco, la amiga tampoco. Es decir, nadie te echa una mano, ¿no? sí, Entonces, sí, en ese aspecto, no lo busques, el tío, claro, el, sí, sí, que eres no, tú quien te tiene que, por eres, eso Hemingway, ¿no? Era algo que hablaba precisamente de Hemingway, ¿no? Que es el oficio, digamos que el oficio, el peor oficio del mundo, ¿no? Como también hay un libro por ahí que se titula así, precisamente El peor oficio del mundo, eh, porque es eso, es un oficio que se practica desde la soledad absoluta y, y que en cambio está hecho para, digamos que para miles o la mayoría de lectores, ¿no? No está hecha ni siquiera para ti. Entonces, en ese aspecto, eh, ya no solo partes desde la soledad, de lo duro, sino ya desde el propio oficio, de la práctica, te das cuenta que es terrible, ¿no? De la cantidad de dudas, de correcciones, de imperfecciones que te miras y que es desalentador, ¿no? Pues muchas veces decir, es imposible, no llego, no lo hago, no lo consigo. Y qué importante es eso, ¿no? Tener a alguien que te diga, oye, sí, venga, y en este caso ella no, no lo tiene, ¿no? Ella tiene que buscárselo de su ella interior, buscar misma. esa fuerza y continuar, Ella porque misma, que no lo además va a tener. también es otro mensaje del relato, porque el relato es eso, ¿no? Una persona que le da ánimos a sí misma, ¿no? Entonces, Exacto, claro. en Sí, un porque ni punto, siquiera los escritores, en un ni punto de su siquiera vida cuando, se está contando a ella misma todo lo que tuvo que pasar para llegar a ese punto final, ¿no? Que es estar frente a exacto. este tipo sin saber realmente dónde estás. eh, Haces un recuento de todo para coger fuerza, ¿no? Pero lo Mm. haces tú, No, tú contigo. claro. Sí, porque en la podríamos pensar que, ¿no? Justamente cuando llega a estos talleres de creación, o cuando empieza a meterse ese mundillo literario, bueno, que va a tener un poco de aliento ahí, pero es que tampoco, porque ahí están los egos, las envidias, entonces la crítica, y La ahí ya técnica, digo, lo ni siquiera cuadriculado. ahí, exacto, ahí ni siquiera logra cierta complicidad o cierta empatía o ánimo por parte eh, de sus colegas Sí, o de sí. o de sus condiscípulos, y ya te digo, ni siquiera ahí tiene ese aliento, ¿no? Entonces, no, no, muy bien, muy bien, muy. Y ya digo, el tono humorístico también hace mucho, ¿no? Porque en definitiva en estos aspectos, en estos asuntos, creo que lo mejor es acabarte riendo un poco, ¿no? Porque es que si no, acabas completamente frustrado, ¿no? Entonces hay que tirarle un poco a broma porque, porque si no, como decía Hemingway, ¿no? Te puedes acabar dando un tiro. Entonces, Sí. No, y ella, además lo dice en el relato, es una escritora bueno, que tira del humor desde el principio, ¿no? O sea, siempre en el mismo taller se lo remarcan como un punto positivo de su escritura, ¿no? Que tiene, se le da bien el humor, ¿no? Por eso es que ella se plantea, ¿no? A lo mejor lo mío es escribir comedia, ¿no? Eh, es una búsqueda, ¿no? En ese sí, sentido sí. es entrañable. No, y en ese aspecto también podríamos, eh, si nos ponemos a rebuscar un poco, pensar, bueno, porque como sabemos, la comedia siempre ha estado denostada con respecto a la tragedia, ¿no? La tragedia es el arte por excelencia, el, Sí, el- el drama, ¿no? Y es lo que realmente dice, bueno, esto es lo oculto, ¿no? Aquí es donde se ve realmente, donde hay un escritor. Y eso, ¿no? El hecho de dedicarte al humor, pues puede pensar un poco de que eres uno más del montón, ¿no? Y entonces también en ese sentido bueno, juega con eso, ¿no? ujú, sí, sí. Entonces, bueno, muy bien, es muy recomendable. Ya digo, no solo este cuento y este libro, sino leer a Lucy Moore,
que bueno, ahora está bastante de moda, se está recuperando bastante y se está leyendo mucho. Y es una autora muy, muy recomendable, la verdad. Entonces, no sé si tienes algo más que decir de este cuento o si ya No, yo pasamos. iría al cuento de Pérez porque en cierta forma hay una continuidad en el tema, en el Ujú. sentido de este, eh, este oficio absurdo, ¿no? De la lectura y de la escritura, absurdo entre comillas, ¿ah? Yo no soy tan, eh, lo digo entre comillas porque Catastrofista. no soy tan catastrofista, no me lo parece, pero sí que es cierto que una vez conversando con un tío mío hablábamos de esto de la pasión por las cosas inútiles, ¿no? Las cosas que no tienen ninguna utilidad y que además probablemente tampoco van a dar ninguna luz, ninguna respuesta a nada. Es un poco otear la oscuridad sin esperanza de encontrar ahí eh, algo que brille, ¿no? Y en ese sentido, bueno, estamos hablando de Pérez, que es un escritor que creo que hizo eso toda su vida, ¿no? Un escritor como Borges, completamente eh, comprometido con la literatura, con el mundo literario, y en ese sentido un escritor metaliterario, ¿no? Porque siempre todo ocurre dentro de un mundo letrado, donde la gente ha estudiado, eh, o eh, colecciona libros o objetos o cosas que tienen que ver con un dato histórico, no sé qué, bueno, y están aquí pues también, como en Borges, las bibliotecas, los archivos, los libros enigmáticos, los libros que dentro de ese libro están todos los libros contenidos, ¿no? Esa Y los buscadores de idea, libros también. esa idea de universo, de obsesión por saber quién fue el primero en decir o hacer cuál imagen o metáfora, eh, una obsesión también por el plagio, que es una cosa muy borgiana, pero también está en Pérez. Y yo creo que este relato habla un poco de eso, ¿no? Porque es este tipo, Vicente de Greve, ¿no? Que encuentra un Sí. libro que da el título al cuento, ¿no? Eh, el viaje de invierno, ¿no? Y es fascinante. Bueno, primero que todo, yo decir que sí que yo leí, la primera vez que leí a Pérez fue La vida, instrucciones de uso. Es un libro muy grande que habla de una casa enorme que tiene muchos inquilinos a lo largo de mucho tiempo y es como un rompecabezas que se va formando de múltiples historias, ¿no? Y realmente yo quedé fascinado, ¿no? con ese libro. No recuerdo ya realmente ni la trama, pero yo lo que tengo en el recuerdo es de quedar bueno, absorbido completamente, ¿no? O sea, de estar, ¿sabes? Cuando lees a alguien que dices, estoy leyendo a un, bueno, a un genio, ¿no? O sea, cuando te pasa eso, que es algo maravilloso, ¿no? Eh, entonces, creo que el último que me ha pasado eso, después de mucho tiempo de que no me pasara, fue con Elbeck, que lo conversamos Sí, con el aquí, Beck, ¿no? ¿no? Sí, Con las sí. partículas elementales, que es esa sensación de estar frente a un escritor de otra dimensión, ¿no? Y bueno, con Pérez a mí me sucedió eso. Y luego leí otro libro que también me gustó, pero fue menos emocionante, que fue, me parece que El hombre que duerme o algo, no me acuerdo bien el título, pero es es una especie como de respuesta o de diálogo con el relato de Melville Barterville, ¿no? Que habla un poco de la bulia, ¿no? En esta época en que se analizaba, ¿no? Porque había gente que se retiraba dentro de la ciudad, se retiraba de la vida
de la urbe, ¿no? Y se aislaba. Eh, entonces lo conocía y esto, pero con este relato vuelves a esa potencia narrativa que tenía el libro, Vida, instrucciones de uso, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque cuando Vicent de Grell abre el libro y él empieza a explicar el argumento, es espectacular, ¿no? O sea, Sí. en la primera parte, ¿no? Y te cuenta todo lo que ocurre en la primera parte, y de pronto, y aquí termina, ¿no? Y luego empieza la segunda parte y es esa parte la que termina conectando mucho más e inquietando al protagonista, ¿no? ¿Por qué? Porque al leer el protagonista empieza a encontrar reverberaciones de una serie de poetas, ¿no? Franceses, toda una tradición que estaba ahí contenida como si esta persona hubiese hecho un compendio de imágenes, comparaciones, de versos, etcétera, ¿no? Eh, Tanto así que luego él empieza a buscar, ¿no? ¿Qué es lo que, de dónde viene, ¿no? Este escritor y si había sido conocido o no, etcétera. Y se da cuenta de que él no viene después de toda esta tradición, sino que él era un escritor anterior, ¿no? Y ahí pues ya, claro, eso es fascinante, pues, ¿no? Porque claro, dices, hostia, este tío es realmente él, solo él, el presidente, el presente, perdón, el precedente, aunque el presidente también, de toda esa nación de grandes poetas, ¿no? De la literatura francesa, sí. Sí, y estamos hablando además de un escritor que se llama Hugo Bernier, ¿no? A que todos hablaban en las cartas, él empieza a encontrar pues que todo el mundo se refería a Hugo, pero no era Víctor Hugo, sino que era Hugo Bernier. Entonces Sí, es porque un juega con juego, eso, ¿no? La V es, de Víctor Hugo, ¿no? claro, Como el padre de la exacto. literatura francesa. En este caso, bueno, es el Entonces, en padre de la fin, poesía. es ese juego brillante, ¿no? De referencias y de crear ficción dentro de un mundo que no es ficticio, ¿no? Que es el mundo de los poetas y todo esto. Así que bueno, a No, mí me ha gustado muchísimo el relato. es, bueno, ahí has dicho un montón de cosas de las que tiene ese relato que, bueno, para empezar es un relato escrito con una maestría tremenda, ¿no? Un estilo Es brutal. esto que tú dices, esta prosa que tú empiezas a leer y es literatura pura, ¿no? Estás ahí, ¿no? Total, estás ahí. Fíjate cómo empieza. Transcurría la última semana de agosto de 1939, mientras los rumores de la guerra invadían París, cuando un joven profesor de letras, Vicent de Grell, fue invitado a pasar unos días en los alrededores de Labra, en una propiedad que pertenecía a los parientes de uno de sus colegas, Denis Borrade. En la víspera de su partida, mientras recorría la biblioteca de sus anfitriones, en busca de un libro de esos que uno se promete leer después de otras lecturas y que generalmente no se tendrá tiempo más que para hojear en un rincón cerca de la luz, poco antes de ser el cuarto en el bridge, de Grell encontró un delgado volumen titulado El viaje de invierno, cuyo autor, Hugo Bernier, le era absolutamente desconocido. Sin embargo, las primeras páginas le causaron tal impresión que apenas tomó un momento para disculparse con su amigo y sus familiares antes de subir a su habitación a leer el libro. Y ahí el hombre queda fascinado, ¿no? Claro, Enseguida, bueno, los que hemos leído a Borges, esto ya te trae enseguida a Borges, ¿no? Te lo mete ahí en ese estilo. Es un relato que le debe mucho a Borges, por supuesto. Eh, pero bueno, va más allá de eso porque lo hace propio y lo hace francés, ¿no? Lo primero decir que es un relato fantástico, como no podía ser de otra manera cuando hablamos me acuerdo cuando hablamos del relato aquel que vimos, el relato de Wells, que hablábamos del elemento fantástico, como los relatos fantásticos clásicos y tradicionales empieza en una situación o en un entorno real, natural, y luego empieza a invadirnos el elemento fantástico, ¿no? Y la mayoría de esos cuentos también
una vez que ya uno empieza a ver el elemento fantástico, luego el relato acaba desapareciendo como la fuente, ¿no? Es decir, muchas veces estos relatos están construidos con un narrador que vive, que es testigo de ese elemento fantástico, pero luego no tiene pruebas con las cuales demostrarlo, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí aquí me recordaron 3 relatos de Borges sobre todo, pero bueno, hay muchas más cosas que siempre te llevan a la referencia, que uno es bueno, el libro de arena, que es precisamente el libro de arena es un hombre que está en una casa y le llega un vendedor de Biblias, ¿no? De esto. Y ya bueno, se ponen a hablar ahí, ¿no? El que precisamente el narrador, el que lo está contando es el que está en la casa, ¿no? Y de pronto el hombre sí le ofrece un libro que es por el cual él se acaba interesando, y este libro tiene la característica de que nunca lo vas a abrir en la misma página, es decir, siempre que lo abres es una nueva página, ¿no? Entonces es como este libro infinito, ¿no? Por eso se llama el libro de arena, porque es como la arena que es infinita, que no tiene ni principio ni fin. Y luego este libro lo acaba obsesionando tanto a él, que él acaba yendo a la biblioteca de Buenos Aires, me parece, que es donde se enmarca el cuento, y él conocía un rincón ahí, como que nadie visitaba, ahí dentro de una de las estanterías, deja el libro ya como desesperado, en ese lugar donde nadie nunca lo va a encontrar, ¿no? Aquí entonces está el elemento fantástico, como él lo acaba escondiendo y dejando un lugar donde luego nadie tiene la manera de volver a él, y solo nos queda a través del testimonio que nos está dando este narrador, ¿no? Pues aquí pasa lo mismo, ¿no? Él después de empezar estas pesquisas, ¿no? De que dice, bueno, ¿qué tiene este libro, ¿no? Que lo ha traído tanto y porque él me está haciendo esta historia. Eh, la primera parte que nos cuenta del libro, porque además es lo que tú decías, es un cuento dentro de un cuento dentro de un cuento, ¿no? Es Exacto, esa esto que caja te va china ahí. contando la historia, ¿no? Fíjate cuántos personajes en este primer párrafo han entrado a jugar ahí, ¿no? Está el narrador, y luego este amigo que tiene, y luego el que vive el libro, el que cuenta el libro, y el personaje, ¿no? El Hugo Bernier, que es el autor del libro. Es decir, hay un montón. Esta primera parte que cuenta es el viaje, pues además es un viaje también, en este caso me recuerda un poco a la Divina Comedia, ¿no? Ese viaje que hace Dante, ¿no? Como poeta, en definitiva, y ese tránsito, porque el viajero empieza, fíjate lo que dice aquí, nadie mejor que él lo describe, por supuesto. Dice: el viaje de invierno era un relato escrito en primera persona, ubicado en una región semi-imaginaria de cielos pesados, bosques sombríos, suaves colinas y canales divididos por esclusas verdosas que evocaban con insidia los paisajes de Flandes o de Andens. El libro estaba dividido en 2 partes. La primera y más corta relataba de manera sibilina un viaje con características iniciáticas, en el que cada etapa parecía estar marcada por un fracaso, y de una manera en la que el héroe anónimo, un hombre que todo sugería era joven, llegaba a la orilla de un lago ahogado en una bruma espesa. Un balsero lo aguardaba, aquí tenemos el Dante, el de la barca de Caronte, todo esto, ¿no? Sí, sí, sí. El que nos lleva a cruzar el río, ¿no? Dice: un balsero lo guardaba para llevarlo a una isla escarpada, en medio se levantaba una construcción alta y tenebrosa. El joven hombre apenas había puesto el pie sobre el estrecho pontón, que era el único medio para llegar a la isla, cuando se apareció una pareja extraña, un anciano y una anciana, ambos envueltos con largas capas negras. Parecían haber surgido de la niebla. Se colocaron al lado del hombre, lo tomaron por los codos, se acercaron lo más posible a su costado, casi pegados unos a otros, ascendieron por un camino en ruinas, entraron a una morada, subieron una escalera de madera y con esfuerzo llegaron a una recámara. Y así como habían aparecido, inexplicablemente los ancianos desaparecieron, dejando al joven solo en medio de la habitación escasamente amueblada. La cama cubierta con una colcha con flores, una mesa y una olla. El fuego ardía en la chimenea. Sobre la mesa había comida, sopa de habas y guisado de pato. Por la alta ventana de la recámara el joven hombre observaba la luna llena aparecer entre las nubes. Después se sentó a la mesa
y comenzó a comer. Y en esta soledad terminó la primera parte, ¿no? Aquí ya, como una historia que está ahí, bueno, vamos a contar la Sí, historia pero del héroe, te ha pero metido completamente en la te ha historia, o sea, metido, estás ahí. y además es un ambiente completamente fantástico, ¿no? Bueno, él mismo lo dice ahí, ¿no? Semi-imaginario, eso es me recordó también a las atmósferas y los cuentos de Poe, ¿no? Cómo te va metiendo en esa atmósfera extraña, justamente para que el elemento fantástico entre o se presente de un modo mucho más sutil y más armónico con la atmósfera que digamos que no es fantástica, ¿no? Sí. Y luego entonces viene ya no, viene la explicación de todo esto que has dicho, ¿no? Que es realmente lo que empieza a llamarle más la atención del libro, que él, mientras lo iba leyendo, se iba acordando de frases y frases que él había leído y que no son más que muchas frases eh, de un montón de poetas franceses, ¿no? Desde Lautréamont hasta Rimbaud, Verlaine, Mallarmé, en fin, ¿no? Todos. Y luego ya toda la pesquisa de él, cuando se da cuenta de que la fecha es anterior a todos estos poetas, y luego él, toda la búsqueda que va haciendo de las citas, todas las citas que va encontrando, cuando acaba el libro, él se va y continúa la búsqueda y, empieza a buscar quién es este hombre, trata de averiguar quién es este Hugo, y, hay muy pocas referencias de él, y ya finalmente el relato acaba con esto que decíamos, ¿no? Con que creo que se hicieron unas 200 ediciones nada más de 500 ejemplares, es lo que dice aquí. 500 ejemplares de la edición fueron voluntariamente destruidos por los mismos que habían sido directamente inspirados. Es decir, ahí él te dice, aquí ya desaparecemos las pruebas, ¿no? Del elemento fantástico, y no hay manera de volver a saber de este libro solamente a través de este testimonio que estamos leyendo, que es el que nos hace el narrador, y al final nos cuentan, es lo que voy a leer aquí, dice: durante casi 30 años, Vicente de Grell se esforzó inútilmente por reunir pruebas de la existencia de este poeta y de su obra. Cuando murió en el hospital psiquiátrico de Verrières, algunos de sus antiguos alumnos emprendieron la clasificación de una inmensa pila de documentos y de manuscritos que dejó. Entre ellos figuraba un grueso registro encuadernado en tela negra, el cual llevaba una etiqueta cuidadosamente caligrafiada: el viaje de invierno. Las 8 primeras páginas referían la historia de las vanas búsquedas. Las 302 páginas restantes permanecen en blanco, ¿no? Y aquí, Sí, sí. así termina el relato precisamente con esta nueva posibilidad, ¿no? Este libro abierto, este libro en blanco que se presenta como una continuidad de todo esto, ¿no? Que es que vuelve al tema de Borges, ¿no? Que Borges decía que había una sola literatura, ¿no? Que no podemos hablar de la literatura inglesa, la otra, sino que todas están eh, eh, relacionadas en un mismo corpus, ¿no? La literatura como algo único y algo a lo que siempre que se acceda desde distintos puntos del tiempo y del espacio, estamos accediendo siempre a lo mismo, ¿no? Entonces, otro de Sí. los cuentos que me recordó de Borges es, bueno, Kafka y sus precursores. Aquí en este caso, este cuento, hay decir de Pérez que, bueno, ellos formaron, ahí estaban Italo Calvino, y habían otros, Quino, como es Raymond Quino, y otros escritores se unieron y se formaron, se agruparon alrededor de un movimiento estético que ellos dieron en llamar el Ulipo, El el Olipo, sí. grupo, y este movimiento tenía su manifiesto, sus distintas estéticas, y como tú habías dicho de Pérez, que es una de las cosas fascinantes de él, que es todo la literatura es no solo una búsqueda constante de cosas que aparentemente no son literarias, pero
se está haciendo literatura de todo, ¿no? Esto que plantea este libro, ¿no? ¿Cómo es capaz Pérez de hacer literatura de una supuesta manuales de cómo se debe mantener un edificio, de lo que debe hacer un conserje y un cuidador en un edificio y de las distintas cosas que él está viviendo? Lo acabamos de ver con el cuento de Lou Moore, ¿no? Cómo de las cosas aparentemente no literarias se puede hacer literatura. Y entonces a partir de ahí está el concepto de lo puramente literario, que Pérez tiene otro cuento, otro libro que es el que él está sentado en una terraza, ahora no me acuerdo del título, pero es la vida, él va contando cada hora que va sucediendo, sentado en esa terraza, mirando la plaza. Ahora se me ha olvidado el nombre del libro, pero bueno, es eso, en definitiva. Sí, sí. Y cómo a partir de ahí, que ya decimos, volvemos al cuento de la Lurri, no hay argumento, en este caso el argumento es muy poco, pero lo que interesa es lo que nos está presentando y todo lo que es capaz de sacarle, todo el jugo que le saca a las cosas, ¿no? Y entonces, por una parte está eso, que es lo puramente literario, y luego lo otro también está la literatura como juego, ¿no? Que a eso también habías hablado, ¿no? Cómo estás jugando con todo el tema de las referencias, de las cosas de esto mismo, ¿no? De la fecha, de cómo es posible que haya un poeta desconocido que haya sido el padre de toda la literatura posterior, ¿no? Y entonces ahí viene el concepto liviano que es el plagio por anticipación, ¿no? Sí. Plagio por anticipación, que es esto, y que esto es lo que a mí me recuerda un poco al de Kafka y sus precursores, ¿no? En el caso de cuentos. Y luego también está la Biblioteca de Babel, ¿no? Que la Biblioteca de Babel es También, también claro, sí, esta búsqueda del libro, de los catálogos de catálogos, ¿no? Este libro que los contiene todos que en sí, definitiva la biblioteca es eso, ¿no? Es todos los libros que se han escrito, ya están escritos y están ahí, ¿no? Entonces, es esto también, ¿no? Y entonces también lo bonito de Pérez, que es que lo lleva, que ya lo había dicho ya, lo lleva al entorno francés, ¿no? A la literatura francesa, y lo pone en este contexto y le da su toque personal también, ¿no? Entonces, es fascinante también, sí, no sí, sí, ¿no? solo... Es un, es un escritor es- que la verdad que se disfruta mucho leerlo. A ver, tiene un grado de complejidad en algunos de sus exacto, relatos. Siempre se está moviendo como Borges, ¿no? Eh, en un mundo que no es exactamente el mundo en el que vivimos, ¿no? Pero que nos llena de referencias especulativas, ¿no? A nivel filosófico. En este caso me recordó mucho también una frase de Calazo que vi el otro día, me parece que en el Instagram, que él decía que tiene un libro Consejos para ordenar una biblioteca, me parece, o algo por el estilo, y que él decía que en realidad no había un criterio, ¿no? Para ordenar las bibliotecas, porque las bibliotecas eran como material volcánico, ¿no? En constante movimiento, erupción, descomposición, solidificación, es decir, que a pesar de la apariencia estática de los libros en una estantería, ahí dentro todo el tiempo se están moviendo cosas, ¿no? Y, y ese sentido, ¿no? Es esa imagen tan bonita que dejó Calazo, eh, da para estos juegos, ¿no? De referencias, de plagios, como tú dices, que se superponen, que aparentan ser unos y al final son otros distintos, ¿no? Y yo creo que en general hablan de la tradición en la literatura, ¿no? De que en realidad es como algo que siempre está, temas que siempre se repiten, referencias o en cierta forma hay como un carácter arqueológico, ¿no? Dentro de lo que es la escritura. Y aquí lo deja muy claro, ¿no? Lo deja claro porque, por un lado, él encuentra en este libro, en esta segunda parte, contenida toda esa poesía. Luego se da cuenta de que este tipo
había escrito todo antes, pero fíjate que cuando termina el relato, él ha escrito 8 páginas y quedan todavía 302 vacías, ¿no? Quiere decir que deja siempre esa sensación de que estamos eh, siempre en posibilidad de continuar, ¿no? Este mito, ¿no? O sea, en realidad es como crear una mitología por encima de la de la ficción, ¿no? ¿No? No, Y, y esto que dice es muy curioso también, porque está muy presente en autores como eso, como Borges, que aparentemente es un poeta, un escritor estático, ¿no? El típico eh, poeta de torre marfilista. Sin embargo, a partir de ahí es un mundo que está en pleno movimiento y siempre está en referencia, ¿no? Y en definitiva es eso, la literatura para ellos es eso, porque es lectura, ¿no? Es una lectura continua, no solo de- del pasado, sino del presente, sino también del futuro. Y es una lectura, es decir, el escritor es un lector, pero el lector no para de leer, porque no, ya no, no para. solo estamos leyendo aquí a Pérez, fíjate que estamos leyendo a Pérez, pero nos vamos a todos, ¿no? Es decir, son autores que siempre te están obligando e incitando a leer más. Tú lo estás leyendo a él y tú empiezas a leer a Borges y acabas leyendo a, yo qué sé, a Hume, a, a Chesterton, a un montón de Oh, gente con solo leer un texto, ¿no? Porque es que continuamente te están remitiendo a ideas y a cosas. Por eso era lo que decía, ¿no? De la literatura como un solo corpus que estos genios son capaces de ponernos en 4 o 5 cuartillas, ¿no? Y entonces aquí es donde está lo fascinante de esto, ¿no? Y este sí, sí, relato, ya sí. te digo, está perfectamente escrito, tiene todo lo que necesita un relato, es fantástico, es todo, es una obra de arte realmente maravillosa. Sí, muy bonito, la Entonces, verdad que bueno, otra gran recomendación, ¿no? Se otra llama gran Pérez, se llama recomendación. Ya General, Perec y este relato en y particular, sí. lo que sea, ¿no? Este en particular, pero lo que sea, porque Pérez es muy bueno. Muy bueno. Y sí, sí. Entonces, no, bueno, no sé si tienes algo más, ya podríamos pasar No, la al verdad que juego. hay que leerlo que vale la pena y eso, ¿no? Además, un personaje Ya solo le muy peculiar también. ves la foto y ya Sí, dices, aquí hay un chicha. tío, sí, sí, un tío Sí, muy extraño, ¿no? sí, además, Curioso, otra curioso. cosa, otro dato curioso de su biográfico es que ha sido un top de ventas y sin embargo Exacto, no es un escritor muy conocido, ¿no? Es un escritor que más bien es un escritor de culto. Sí que en ciertos círculos, sobre todo pues de gente que le gusta más la literatura fantástica, que tiene a Borges como digamos, ahí como un referente muy principal, ¿no? Ahí sí que ves que hay gente que conoce mucho Pérez y después también Vila Matas le debe mucho a Pérez, siempre escribe sobre él, etcétera. Pero ves que sí, es pero es como un caso ves Bolaños que es también, ¿no? ves Ahora, como que un círculo de gente que no, es claro, Bolaño está metido también ahí dentro, exacto, porque son todos escritores que crean como, como microcosmos, que en realidad no son microcosmos, sino que son como un ojo, que a través de ese ojo pues tú puedes entrar directamente a una tradición amplísima de escritores, pero que tienen siempre obsesión por escritores que no han sido famosos, ¿no? Escritores, fíjate tú, Borges, cómo rescató a claro. Chesterton y a Stevenson, que son aún por mucha gente considerados escritores menores, ¿ah? Sí. Entonces, es increíble, pero es así. Y, y eso mismo que hizo Borges en su momento, eh, lo ha hecho luego Pérez, luego lo ha hecho Bolaño también, cuando uno lee sus columnas en un libro que se llama Entre paréntesis, siempre siempre está sacando escritores y nombres que tú desconoces, ¿no? Y que incluso si conoces, tienes identificados como
malas críticas, escritores menores, ¿no? Toda esta legión de escritores menores son a veces lo que más les interesa a estos escritores, y será por algo, ¿no? Claro. Será por algo, porque cuando uno lee a estos escritores dice, hostia, tan menores, no creo que sean, ¿no? Entonces es interesantísimo eso, ¿no? Como Sí, ellos sí, sí. son como una especie como de arqueólogos frikis, Oye, sí, y de porque revitalizadores, ¿no? por revitalizadores de la literatura, porque van encontrando siempre cosas, autores o escritores olvidados, que al final el mensaje es, por ejemplo, el que Bolaño hizo en una de sus entrevistas cuando fue a Chile, ¿no? El hecho de que le parecía tan estúpido que la gente creyera que había escrito algo que le iba a dar un lugar en la historia inmediata, mediata o eterna de la humanidad, ¿no? Para él le parecía un gesto de una ingenuidad y de una estupidez enorme, ¿no? Y claro, leyendo libros como, perdón, cuentos como este, uno vuelve a pensar en esas declaraciones, porque realmente, ¿no? O sea, fíjate tú, este hombre, bueno, sí que puede que sea un escritor inventado, ¿no? Hugo Bernier, pero este tipo es una imagen de esto, ¿no? O sea, él fue el creador de todas estas imágenes y metáforas que luego recorrieron la tradición poética francesa y nadie sabe nada de él ni encuentra nada que tenga referencia a él. O sea, es una persona completamente olvidada y desaparecida, ¿no? Entonces eso es muy interesante, sobre todo Sí, sí, sí. Oye, para esto también, si nos vamos los al que siempre canon, por están... ejemplo, con Shakespeare, ¿no? Con Eh, Shakespeare, ¿no? Todas las ah, obras de Shakespeare no son originales, son fuentes que él va sacando de otros y otros, pero esto, él las hace grandes, ¿no? Volvemos aquí a lo exacto, mismo, ¿no? eso El exactamente. genio que es capaz de De sacar sintetizar, ¿no? obras o autores que se consideran menores o populares o de de bajo vuelo y te los vuelve unos genios, ¿no? Sí, 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 sí. Después, es decir, tú después de leer a Borges y leer a estos tipos, ya tú no vuelves a leer igual a Chesterton, a Stevenson, a cualquier otro que tú antes podías leer como una cosilla más, pero ya es que estos te lo han vuelto unos Sí, genios. o directamente los lees, o Sí, sea, en el sentido exacto, sí, sí, de que no ni siquiera los tenías en el mapa, ¿no? Eso es sí, sí. interesante. Oye, Para nosotros también, ¿no? Como club de lectura es sí, interesante porque sí, 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 es como una misión, ¿no? Un poco de claro, decir, oye, mira, esto vamos a buscarlo, vamos a leerlo claro, claro, porque al final pasa que te vas claro, es que encontrando eso, y encuentras ecos ¿no? en Y todas nos ha pasado partes. aquí, ¿no? Que Sí, hemos descubierto cosas que decían, mira, sí, sí, sí. cuánto se habló de fulano, de mengano, y resulta que no es tan malo como decían, o no, o tampoco es tan bueno como decían, ¿no? Eso, Quedamos exacto, al ahí revés a también ha dos bandas, ¿no? sucedido, ¿no? Que lees y luego dices, bueno, esto que tanta fiesta se le hace y no, Exacto, todavía, a lo mejor todavía no le ha llegado su momento, ¿no? Que también es otra cosa que pasa en la literatura, ¿no? claro, Que las cosas no siempre se escriben en el momento que van a ser leídas, ¿no? claro. Es el gran consuelo de los escritores que no tienen mucho éxito todavía. Esa- sí. A La lo meta es mejor, el olvido, ¿no? a lo La meta mejor es el olvido a lo y mejor no ha es el llegado momento, antes. a lo mejor no es el momento. Sí, sí, Bueno, la en meta es el fin, olvido. sí, la meta es el... No, es maravilloso, esto es increíble. Pero lo que te decía, cuando yo me refería a Bolaño, me refería sobre todo a eso que decía, ¿no? Que es curioso que son autores tan literarios, sin embargo, como Borges, ¿no? Han tenido un gran éxito, Un autor ¿no? tan literario y tan erudito, sin embargo, ha empezado a leerse de una manera Sí, increíble, brutal. ¿no? Entonces, Sí, sí. Pérez, Bolaño, son estos autores que también se están eh, ya llegando no solo al público, digamos, eh, eh, especializado o metido en eso, sino al gran público, ¿no? Ya los lee mucha Yo gente creo que y eso es tienen lo grande una, que tienen también. yo creo que Eso es lo grande que tienen. tienen un aura muy similar a la que tenía, por ejemplo,
que tuvo Nietzsche, ¿no? Yo recuerdo en la universidad, vamos, todo el mundo leía Nietzsche, así habló Zaratustra, vamos, era el Ah, bestseller de la facultad, y pero ¿dónde nadie lo, está la grandeza ahí? y Es lo nadie que lo te digo, había, que pero son grandes escritores, no, porque no, claro, Nietzsche es que lo que tienen escribía como, era es que filólogo Nietzsche. es eso, pues, que Ahí Bolaño donde pasa lo está, mismo, que son escritores que tú exacto, lees, que todos podemos leer porque te exacto, porque engatusa escribe muy rápidamente. bien, Ahora, escribe lo que muy bien. pasa es que después comentas el libro y te das cuenta de que, vamos, las tres cuartas partes nadie ha entendido nada, ¿no? Entonces ahí te das cuenta de que son escritores que son fáciles porque tienen ese lenguaje engatusador, pero que guardan en el fondo una complejidad y un, y eso, ¿no? Una apertura ahí que tienes que releer y volver a ver porque te llevan de encuentro, ¿no? Ya No, te no, es digo yo, ese fascinante. libro de La vida e instrucciones de uso de Pérez, yo recomiendo 100% y creo que es un libro que es para leerlo durante toda la vida, porque Sí, sí. tiene tantas puertas como esa casa. Increíble. Es impresionante, ¿no? Y cómo te amplía la visión, ¿no? Es que eres otra persona después de leer eso porque ya empiezas a ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Que esta es la grandeza de estos Sí, tipos sí, también, ¿no? Entonces, bueno, ya digo, aquí tendríamos para sí, sí, no, ya ahí entramos a una otro. literatura infinita, como diría el maestro. Entonces, pues nada, vamos a pasar entonces a la novela para Vamos no ahora dilatar. al misterio de Hanging Rock. Bueno, esta novela, eh, como te dije antes, ¿no? A mí me dio solo empezarla ya tuve una sensación de parentesco con A Sangre Fría de Capote. Eh, y bueno, empieza pues esta historia, ¿no? De, bueno, una escuela ahí en Australia, eh, esto es como una especie de internado, ¿no? Bueno, un internado, una especie, un internado claramente de chicas, eh, y se están preparando todas para irse de picnic, ¿no? A Hanging Rock, parece ser es un sitio así como un parque natural, donde hay una roca enorme, ¿no? Unas rocas Vamos a decir ahí. aquí Montserrat, por ejemplo, Sí, en Cataluña, en sí, Barcelona. vendría a ser algo así, ¿no? Porque, Sí, y entonces se van, ¿no? Hace calor, todo. Bueno, ya de arranque uno tiene una sensación, ¿no? De que algo va a pasar, ¿no? Entonces son estos libros que tú ya ves que todo el mundo tiene mucho calor y dices, aquí va a pasar algo, aquí alguien se va a desmayar, alguien va a morir, alguien no sé qué, ¿no? Y entonces va sucediendo todo y no termina de pasar. Llegan al Hanging Rock, hay un lago, eh, llegan allí, ya cuando abren la puerta, ¿no? Abre la puerta y luego no la cierra bien, porque ella nunca cerraba bien las puertas, entonces ya dices, uy, acá, ¿qué algo va a pasar aquí? Sigue todo sin pasar, hasta que eh, tres niñas o cuatro deciden ir a ver las piedras más de cerca, ¿no? La roca. Y la profesora, bueno, esto también típica de las historias estas que dicen, no, no lo hagas. Y ella dice, sí, pueden ir, ¿no? No tarden tanto, no sé qué. Luego hay otra historia también con los relojes. Todos los relojes se detienen a las 12. Otra técnica que sí, te genera esa tensión ahí de uy, 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 uy. No van a saber qué hora es, se van a perder, no sé qué va a pasar, no sé. Y luego, bueno, está muy bien contado toda esta parte, sí, ¿no? Porque te va cruzando un poco las historias, no te acaba una, empieza el otro capítulo con otra cosa. Luego está toda juega mucho con la ambigüedad, ¿no? Hay elementos góticos también que no es gratuito que se le haya también conectado con una autora que vimos aquí, que es Daphne du Maurier. Eh, Hay ese tema, esa forma de caracterizar los personajes también es bastante similar, porque todos los personajes tienen algo, ¿no? Tienen un componente
claro, pero también tiene sus oscuridades, ¿no? En fin, el tema es que solo una de las niñas regresa, parece que ha visto algo terrible, ¿no? Y regresa corriendo al camping, pero las otras tres y una profesora que desaparece, eh, bueno, desaparecen y no se sabe qué ha pasado, ¿no? Y entonces ya ahí empieza la novela, que yo creo que es eh, es un poco, esta autora australiana, también desconocida, se vale un poco del suceso para describir una sociedad, ¿no? Conservadora, que quiere siempre tapar los escándalos y la decadencia de esta escuela, ¿no? Que desde luego parece ser que fue su escuela también, ¿no? Que ella estuvo en una escuela así, porque hay una sensación de ajuste de cuentas, ¿no? Con esa directora, sobre todo, que era una persona eh, calculadora, ¿no? Bueno, que veía más por el dinero que no por las niñas, ¿no? Y entonces le preocupa todo este escándalo de que las niñas hayan desaparecido, los padres empiezan a quitar a los hijos de la escuela, y, y bueno, ahí vamos viendo esa trama, ¿no? Y por otro lado está la trama de estas otras personas que también estaban en Hanging Rock, que son la familia de Mike. Es una familia adinerada, ¿no? Estaba, me parece que su tío y su tía y él habían ido ahí a pasar el día con el que le llevaba el coche, que es Albert, ¿no? Que es otro personaje que también va a ser muy importante, eh, o al que le va a dar mucha relevancia a lo largo de la novela. Eh, Ellos dos ven a las chicas cruzar un arroyo, ¿no? Entonces, luego, cuando empieza la investigación, pues ellos forman parte de esta investigación, y en un punto en el que ya no hay manera de encontrar a las chicas y la búsqueda se está dilatando, estos dos deciden ir a buscarlas, ¿no? Entonces, ahí también pasa una cosa muy ambigua. Es como si la roca esta eh, generara una suerte de magnetismo, algo extraño, ¿no? Que hace que las personas que llegan a un punto de este lugar, primero, que terminan fatal, y segundo, que luego no se acuerdan de nada de lo que ha pasado, ¿no? Y vamos moviéndonos en esa nube, ¿no? Creo que el gran acierto de la novela es que tú terminas la novela sin saber nunca qué pasó, y aún así tú quieres seguir buscando, ¿no? Prueba de ello es que luego de este libro pues se hayan hecho películas, series, y además se ha especulado muchísimo no solo por lo que pasó en Hanging Rock, sino si pasó, si no, si la autora se ha inventado esta historia completamente, si realmente existió un hecho como este, no se sabe. Sí, sí, sí. No, ya digo, la novela es una novela extraña, es distinta, es una cosa, y tiene muchas referencias a muchas cosas, ¿no? Es una, eh, ya digo, lo primero curioso es que estamos en presencia de un misterio, de una muerte, y que podría ser en este caso un policíaco al uso, pero es un policíaco donde nunca se acaba por resolver del todo el enigma, ¿no? El hecho, ¿no? Voy a leer aquí en una de las, eh, al respecto de la película, dice que el director Peter Bay explica así la reacción de muchos críticos y espectadores. Dice, un distribuidor, un distribuidor tiró su taza de café contra la pantalla porque había perdido 2 horas de su vida viendo un misterio que no tenía una maldita solución. Estoy como, entonces, ya de entrada, pues el libro empieza un poco caracterizándote a los personajes, a las niñas. Sobre todo hay una niña que es el encanto de todas, que es Miranda, que es una niña muy Miranda, bella, muy buena, todas las admiran, todo el mundo,
todo el mundo quiere ser como ella. Y luego, cuando vas avanzando en el libro, hay un momento en que la propia Miranda dice, siempre le está diciendo a otras niñas, algo así como aprovéchame ahora que a mí me queda poco de vida, ¿no? Es como si ella fuera, de algún modo, fuera consciente de que iba a morir pronto, ¿no? O que iba a desaparecer. Entonces, ya digo, a mí la novela me remite a muchas cosas, ¿no? Esto que decías de Hanging Rock es curioso, pues el narrador de la novela es un narrador también curioso, un narrador testigo que sabe muchas cosas, pero que siempre, en algunos casos, acompaña a los personajes hasta una situación, pero luego ya no puede seguirlos acompañando porque tendría que revelar el misterio, y es un misterio que probablemente ni siquiera el propio narrador conozca, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, sí, hay un momento cuando se van las niñas, que hay un momento en que ellas se desmayan, ¿no? Esto que tú decías, todo el tiempo se está jugando con esta especie de fuerza o de enigma o de magnetismo de la naturaleza y de lo que escapa al poder humano y al control humano, que es lo que acaba dominando siempre Sí, toda la atmósfera, ¿no? Entonces esta niña se desmaya, el momento que se desmayan y luego ya regresa esta niña que no recuerda nada de lo que le ha sucedido, ¿no? Y esto es entonces algo ahí, increíble. sí, esto me recordó también a, bueno, todo el tema de, por ejemplo, Moby Dick y toda esta lucha del hombre con la naturaleza, estas cosas que no podemos entender, pero que están ahí, que suceden, ¿no? Entonces eso por una parte. Luego también me remitió me hizo acordar a El cartero llama dos veces, ¿no? Que es un, es un policíaco muy curioso porque trabaja el tema de la culpa y de la resolución de un crimen desde distintos puntos de vista, ¿no? Y entonces, en este caso, eh, durante toda la primera parte de la novela, se está especulando, como nadie sabe qué es lo que ha sucedido, todo el mundo resulta sospechoso, ¿no? eh, este chico que va ahí, ¿por qué va, no? A buscarlo? Si él no, o la propia profesora, eh, la directora del colegio, por ejemplo, que es al comienzo, tú sabes que es una persona dura y tal, pero de algún modo te sientes identificado con ella, porque bueno, ella es una mujer que quiere que el colegio funcione bien, quiere que estas chicas sean educadas de una manera muy correcta, pero luego ya este personaje se va transformando y te vas dando cuenta de lo que ella es, ¿no? Una mujer que además bebe mucho, le da el brandy, pero en la costura. Y entonces, y también vas viendo toda la degradación que va sufriendo ella y precisamente con ella el colegio, ¿no? Entonces, esto también me remitió un poco al cuento aquel de Poe, ¿no? La caída de la casa Uche, ¿no? Como tú vas viendo cómo se va desmoronando Sí, eh, el colegio y la vida alrededor de ese colegio a partir de este suceso, ¿no? Entonces, por eso todo el tiempo la directora eh, 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 está, le tiene un odio a este suceso, ella no quería que aquello hubiera sucedido por ninguno de los medios y, y está todo el tiempo maldiciendo, ¿no? De la roca, porque es lo que ha acabado por transformar la vida del colegio y la que ha acabado por un antes y un después, ¿no? Este suceso. sí, sí, Entonces ahí vemos, también hay muchas referencias místicas, ¿no? Porque todo esto sucede un 14 de febrero, ¿no? San Valentín, es como si San Valentín también de algún modo, como Dios, estuviera pidiendo algún sacrificio para que ciertas cosas ocurran, en este caso para que el amor florezca, ¿no? Porque estamos hablando también de una transformación en la vida de otras personas, porque hay personas que le va mal, pero hay otras a las que le va yendo bien, ¿no? Por ejemplo, una de las profesoras eh, se va a acabar casando, otro de los sirvientes y de las personas que están alrededor que trabajan en el colegio y que están alrededor del colegio, también van a llevar una vida
mucho más próspera. Es decir, es el significado de este misterio, en definitiva, no es tan importante la resolución del misterio como lo que este misterio genera. Y esta atmósfera y Exactamente. Ese es esta, el... esta es la clave de la novela, ¿no? Porque mm, es lo bonito de eso. Además, es curioso con la cantidad de personajes que hay, ¿no? Son muchos personajes. eh, y como ella, incluso al final, hay un momento en que sale un personaje que no había salido, ¿no? Que es esta mujer del detective, ¿no? Eso me pareció un poco ahí como que añadido, pero bueno, esta mujer que le empieza a hablar eh, de la, de la la carta, directora, ¿no? Porque, ¿no? Y sí, de luego la le habla directora de la directora, claro. y de la profesora de francés, ¿no? Porque está como una fuente de referencia, ¿no? De este detective, porque eso es lo que quería decir, ¿no? A partir de, es decir, primero está esta parte misteriosa que nadie sabe si realmente ocurrió como un accidente o ocurrió porque hay alguien que haya cometido un asesinato. Y luego vamos, porque claro, esto parece que se va a acabar la novela, que no va a haber nada más de esto, pero luego vienen sucediendo cierto tipo de cosas que también sorprenden, ¿no? Como es la muerte de una de las profesoras que se va del colegio, que acaba incendiada el hotel Hay que todas se quedó cosas con muy su raras. hermano, La cosas muy que raras, encuentran a y esta luego, chica, luego encuentran a esta ahí está, Irma. exacto, pero ahí vamos, ¿no? Es decir, una de las que se pierde aparece, acaba apareciendo y sobrevive y no recuerda nada. No Y recuerdo. luego, Tiene un golpe una en de las la que está en el cabeza, pero no colegio, tiene golpes en el cuerpo. También. Sí, solamente exacto, tiene la mano herida. Tiene la mano, en exacto, la palma de la mano tiene heridas y un golpe en la cabeza, pero no tiene ningún otro golpe en todo el cuerpo. Y no ha sido violada. exacto. Entonces, pero ahí, que era donde iba, donde quería llegar, y luego una de las chicas, que es de las que se queda en el colegio, aparece, la descubre el jardinero, eh, Muerta. la descubre muerta al pie de una torre, ¿no? Sí, que se ha Y caído. a Bueno, partir de ahí, o se ha tirado o la han tirado de la y torre. Que ahí bueno, es donde voy, porque aquí vuelve a haber un crimen. En este caso sí hay evidencia de que, bueno, se descubre el cuerpo y, y hay algo que no está, que no es natural, se digamos, sugiere que tenemos la pruebas, directora la ha matado. Se exacto, y sugiere, pero no se exacto, sabe con no claridad. hay pruebas, no hay pruebas porque la directora, bueno, le miente primero a la profesora cuando le dice que esta chica se había ido con su tutor, cuando no era verdad, que es cuando esta profesora le escribe al policía, el policía le pregunta, el detective le pregunta a su mujer qué cree de todo esto, ¿no? Pero ahí es donde iba, ¿no? Que a lo del cartero llama dos veces, ¿no? ¿Cómo te presentan dos situaciones que pueden ser, eh, que son enigmas y son, pueden ser homicidios, pueden ser desapariciones, y cómo en una te la carga de una características más bien naturales o místicas o accidentales, y la otra tiene mucha más fuerza, la posibilidad del crimen, ¿no? De que haya cometido el crimen. Y todo esto se va imbricando y acaba siendo también un misterio, porque nada, esto se resuelve, aunque al final vemos lo que pasa con la directora, ¿no? Pero digo, todo esto es muy curioso porque se queda en esa nebulosa ahí y está muy bien conseguido esto, ¿no? Todo este ambiente de incertidumbre, pero como decía, lo importante es lo que ocurre con los personajes, ¿no? Toda esa transformación que ocurre, porque ya digo, el colegio acaba siendo, eh, desmoronándose, ¿no? Como colegio, es la desgracia a partir de esta desgracia, pero hay otra gente que consigue ser feliz, que consigue el amor y que consigue, ¿no? A partir de este supuesto sacrificio que podría ser Miranda, porque tú dices, ¿cómo es posible que un personaje tan bello, una persona tan, que podríamos decir que no que es la inocencia pura, pero sí que es como que no tiene mácula, y cómo es precisamente un personaje así como es él,
acaba siendo una víctima y algo de no se sabe qué, ¿no? Entonces, por eso digo que también tiene esta carga simbólica como sacrificio, ¿no? Miranda tiene que morir, tiene que sacrificarse para que otros personajes puedan Sí. realizarse y puedan transformarse, ¿no? De algún modo. Y entonces, ya digo, tiene mucho la novela porque es Sí, a todo ver, yo un... creo que es interesante, utiliza una técnica que ahora no me sale el nombre, pero que justo lo estaba buscando, que utiliza Hitchcock, que es el evento, poner un evento misterioso, intrigante, y luego desarrollar la historia sin tomarlo en cuenta, ¿no? Pero ese hecho, por alguna razón, aunque no esté, digamos, no esté resuelto, y aunque lo haya apartado de la trama, ya recubre o genera una atmósfera en todo lo que se va a contar en la historia, ¿no? Entonces yo creo que aquí ella hace lo mismo, ¿no? Nos cuenta, en principio, un evento misterioso que nosotros, como lectores y como personas expectantes, consideramos que va a ser el centro de la historia, y lo que hace de inmediato es apartarlo y contarnos otra historia, que es la historia de todos los que quedan allí eh, después de esto, y cómo durante un transcurso de su vida, en este caso me parece que son, no llegan a ser meses, ¿no? Sí, Eh, solo pasan unos meses en marzo, Me de parece febrero a que van hasta marzo, a Semana abril, Santa. sí. En Semana Santa se acaba el relato. Exacto, Entonces, exacto. nos cuenta lo que ocurre con los personajes implicados en el acontecimiento de Hanging Rock durante este tiempo, este arco temporal, pero ya no nos remite al evento más que en dos o tres ocasiones que los utiliza como giros argumentales para que la historia no se apague demasiado, ¿no? En cada cierto momento reaparece un pequeño dato, ¿no? El primero es el hecho de que Mike y Albert deciden, sin decirle a la policía, ir a Hanging Rock a buscarlos, y entonces Mike no encuentran nada, pero Mike llega a un punto en el que dice, por aquí tengo que seguir, deja una marca y luego le dice a Albert que él se va a quedar a dormir a Hanging Rock porque quiere seguir buscando a estas chicas, ¿no? Allí también la forma en que está narrada no nos permite sospechar, ¿no? Pero en realidad con la perspectiva, yo recuerdo que esas primeras páginas de la lectura Albert y Mike son para mí los primeros sospechosos, ¿no? Claro. Entonces, luego lo que ocurre es que Mike se queda, ¿no? Y va a buscar, ¿no? Y entonces cuando va a buscar también hay otra vez, ¿no? Esa focalización en Mike de parte del narrador, y en esa focalización hay un estado de ambigüedad, ¿no? Se vale de la mente del personaje para no dejarnos claro qué es lo que realmente él ve, ¿no? Porque por lo visto él también ve algo que termina desvaneciéndose, se golpea la cabeza y se queda ahí tirado, ¿no? Y entonces al día siguiente Albert va a buscarlo, ¿no? Y ahí es cuando descubren Y a ahí es Irma, cuando a esta chica, descubre, primero lo descubre a gracias a él Mike. Claro. y luego gracias a Mike descubre a la chica, ¿no? Entonces, el, y ahí es cuando el lector otra vez se engancha con el hecho, pero Claro. la autora nuevamente te desplaza, ¿no? Y te saca de ahí y te empieza a contar otras cosas, te empieza a hablar más de los personajes, ¿no? Y luego hay también otra ambigüedad sembrada, que es la de la directora, ¿no? Porque la profesora que renuncia eh, y se va con su novio, ¿no? Terminan durmiendo en un hotel, el hotel se incendia, Sí, bueno, este es casi con el sin, hermano. perdón, con el hermano, casi simultáneamente Exacto. La Sara muere. El
el jardinero la descubre así al mismo Y el tiempo. jardinero la descubre. Y al final la directora se va a Hanging Rock y muere en Hanging Rock, ¿no? Sí, Algo sí, que, se algo que suicida. vuelve a hacer es que se mete en la mente de ella, el narrador, y nos cuenta esos Exacto, últimos minutos desde dentro de la mente de ella, y en esa ambigüedad también mental, paranoica, vemos que ella ve un cuerpo, ¿no? Un cuerpo de una persona muerta que tiene el ojo abierto y le está mirando, ¿no? Y entonces ahí tiene un pánico tremendo y se tira, ¿no? Al abismo. Entonces, es que es un texto, es una historia rara, ¿no? Te genera como, te mantiene hasta el final, creo que de ahí su éxito, pero no terminas nunca de saber qué cosa es lo que pasó en Hanging Rock, ¿no? Eh, y es esto, sí, sí, sí. No, ya digo, tiene muchos elementos interesantes y ya digo, está muy bien escrita también y acaba siendo también eh, una novela de época, ¿no? Porque una novela escrita en el año 67, pero se desarrolla en 1900 y también está eso, recreando ese ambiente australiano, los contrastes que hay entre ciudad y el campo, la, eh, el puritanismo de la época, ¿no? sí, o Hay sea, hay tiene un toda una... personaje, por ejemplo, ese personaje de Mike, ¿no? Siempre se está haciendo una referencia a que es un personaje eh, que no se sabe desenvolver bien en el campo, porque él viene de Inglaterra, es este chico urbanita, ¿no? Que está metido en un entorno que no le corresponde. Entonces hay muchas cosas que es en definitiva para de lo que va la novela, ¿no? No del hecho en sí, sino de todo lo que este hecho te permite Sí, mostrar, ¿no? A partir de ahí, ¿no? Qué era Australia, quiénes eran estas chicas, cómo era la vida en Australia en esa época, y ha ido muy bien logrado, muy bien conseguido. La película también está muy bien hecha, es bastante fiel al libro, incluso la filman ahí en Hanging Rock, ¿no? Se ve mm, la roca, todo el ambiente ahí, está sí, muy sí, no, bien realizada la película película y está muy bien realizada. también es Sobre recomendable. todo porque es muy fidedigna a la trama de la novela, ¿no? No es que te saca nuevas respuestas, que también era una cosa que yo tenía la expectativa, ¿no? De ver si Claro, la resolvía al final de otra manera y lanzaba ahí una tesis distinta, ¿no? De lo que había pasado. No, claro. es exactamente tal como se cuenta la historia y te deja la misma sensación, ¿no? O sea, ¿qué cosa es esto, no? Sí que hay en las tomas una apuesta por esto, por generar esta cuestión como de atmósfera medio magnética en la roca, ¿no? Y que eso es lo que hace que las niñas, pues, como poseídas, sigan subiendo y descalzas, además, pues se quitan las medias. Pero es que además se quitan la ropa, pero esas ropas no se encuentran ya después, ¿no? Entonces también eso es rarísimo, pues, o sea, no se encuentra la... Y luego hay otro dato también muy interesante, que es que cuando llevan ahí no a Irma, sino a la que era la gordita, que no me acuerdo el nombre, que era la primera, la que no llega a subir con las otras, sino que regresa corriendo. Ellen, ¿no? Ellen o Esther o algo así, ¿no? Sí, este personaje la llevan al lugar de los hechos, ella dice que no recuerda nada y de pronto se empieza a reír. Y entonces Claro, el detective le pregunta, ¿no? Oye, ¿pero por qué te ríes? Dice, no, es que no puedo decirte, se me ha acordado de algo, pero que no te lo puedo decir. Y se lo claro. dice a la profesora en secreto. Y es que había visto correr a la profesora desaparecida sin los calzones, ¿no? Entonces Ya. también ahí te quedas ahí como que esto qué es, ¿no? Pero otra vez es un dato que queda suspendido porque no hay continuidad, o sea, no podemos encontrar otra cosa, ¿no? Sí.
No, el narrador en este sentido es muy importante también porque es muy variado, ¿no? Por momentos es eh, casi que omnisciente, luego es testigo, luego hace esta focalización, los puntos de vista en los personajes, y Juega luego con la también información. eh, habla directamente con el lector, ¿no? Como si fuera Te un dice, bueno, periodista. esto no lo, Tiene, esta historia no la voy a continuar porque tenemos que hacer exacto, esto, pero ahora va a exacto. venir un giro que va a cambiar todo. Y, eh, y es muy curioso porque muchas veces te muestra las ideas o las verdaderas intenciones de los personajes, pero lo deja como del personaje en sí, ¿no? Los personajes no saben. Por ejemplo, hay un diálogo entre ellos, te dice, fulanito tiene cara de no creerse lo que está diciendo, pero te presenta la escena como si la otra persona no tuviera ninguna idea de esto que ya te está contando, ¿no? Y Sí. así muchas veces te habla del futuro. Él no sabía que acabaría siendo el día más importante de su vida, este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque también te está narrando desde el futuro. De hecho, la novela termina, eh, explican también que ella publicó la novela sin el capítulo final y que dejó el capítulo final para cuando ella se muriera que se publicara. Y el capítulo final, eh, en esencia, es una noticia que sale en un diario, creo Es que 30 una años después. crónica que, Exacto. sí, 10 años después me parece, no sé, bueno, o 30. Sí, no, ahora no Pero recuerdo bueno, los el tema es años, que pero unos años después es una crónica exacto. que tampoco te, Recordando los hechos, sí, que pero que tampoco tiene mucho, pero pero tampoco te ofrece algún dato más, ¿no? O exacto. sea, no. No, lo único es que te deja claro de que este narrador te está hablando desde el futuro y te está contando una historia. eh, y ya digo, es como, es esto, ¿no? Que lo habíamos visto también un poco en el Beck, ¿no? Este narrador que tú al principio no sabes que está hablando del futuro, pero luego ya tú sabes que sí te está contando los hechos desde una realidad bastante lejana en el Y tiempo, ¿no? creo que también tiene Aunque que lo ver, siga, creo que también tiene, continuamente sí, creo que en el tiene que presente, ver ¿no? también con un juego que hace esta escritora con esta novela, que es contar algo como si hubiera sucedido, a pesar de que eso no sucedió, Sí, y con esta crónica que presenta como último capítulo, cuando ya está muerta, entonces es de alguna manera como decir, esto sí sucedió, ¿no? claro. A pesar de Sí, que esa crónica tampoco sabemos si pertenece realmente a un diario o no, que ya lo claro, sabríamos. Entonces es como si ella hubiera gestado de forma un poco macabra el juego de crear una circunstancia súper extraña, no solucionarla y tampoco dejarnos la posibilidad de saber si eso sucedió o no. claro. ¿Mm? Sí, porque esto es lo que ha sido también muy polémico, ¿no? A todo lo largo de la historia de la Claro. novela, ¿no? Todo el Todo mundo el quiere mundo, saber si en Hanging Rock pasó esto alguna vez, sí, pero nadie sucedió es eso. capaz De de hecho, hay saber si pasó gente, o no. se comenta que hay fans, clubes de fans de la novela que van ahí y que han seguido buscando Buscando los esas zonas. cuerpos. Exacto, entonces este tipo de cosas, pero todo porque precisamente está hecho, como tú dices, ¿no? Con periódicos de la época, el informe policial, es decir, que Eso. está todo hecho como si hubiera sucedido, pero ella, incluso en el comienzo de la novela, que estaba tratando de buscarlo Sí, aquí, sí, sí, ella tiene explica que la todos los declaración de personajes, intenciones, la declaración de ella intenciones. desde el comienzo dice que todo eso es Sí, ficción. pero mira, si quieres leer la última frase, porque la última frase dice algo muy, o sea, la última frase de esa entrada. Sí, pero es que, espérate, estaba intentando encontrar aquí el dónde está, es que se me perdió el libro. Aquí lo tengo, espera. Es decir, la última frase del libro No, no, creo que está al la última comienzo. frase de esa declaración de intenciones, y yo también creo que la Espérate, tengo está aquí. aquí. Ah, sí, está después de la presentación de los personajes. Dice, el lector tendrá, ella te presenta a todos los personajes. Además, eso está muy bien porque con tantos personajes hace como una obra de teatro, ¿no? Te Sí. pone la señora Appleyard, por ejemplo, dice, directora del colegio, ella te va explicando y eso es muy bueno porque con tantos personajes a veces uno se pierde, ¿no? Sí. Eh,
Entonces ahí dice aquí, después que te presenta a otro, dice, y muchos otros que no aparecen en este libro. Dice, el lector tendrá que decidir por sí mismo si Picnic en Hanging Rock es una historia real o ficticia. En cualquier caso, semejante cuestión parece no revestir demasiada importancia, dado que el fatídico picnic tuvo lugar en el año 1900 y los personajes que aparecen en este libro llevan mucho tiempo muertos. Es decir, ella no te dice que los personajes son Pero te ficticios, das cuenta, pero a mí, ahí está exacto, el juego que exacto, ella creó, y creo que también exacto, justifica el hecho de que ella haya querido seguir jugando hasta después de su muerte, ¿no? Con ese capítulo que no publicó. Es como exacto. si como si realmente la maestría de esta novela es lo que el impacto mediático que creó a través de la ambigüedad, ¿no? O sea, me estás contando una historia inventada que no está resuelta, me estás contando una historia real que no fue resuelta, o sea, ¿qué me estás contando, no? Ese es el punto. Y ella no te Exacto, lo dice nunca. No lo exacto. deja claro y lo deja igualmente ambiguo en esa declaración, porque te dice, estos personajes no existieron, pero además da igual porque ya murieron desde hace muchos años. A ver, espera, o sea, Y ya no tiene importancia, ¿vivieron, sí. existieron o no existieron? Y si no existieron, ¿cómo que murieron hace años? ¿No? O sea, ¿murieron en la ficción hace años o murieron? No, claro, ahí te deja colgado, ¿no? Sí, sí, sí. Es un hanging rock que en realidad es un enorme, ¿cómo se llama esto? Bueno, pues colgado del acantilado, ¿no? Claro. Cliffhanging, ¿no? Vamos, creo que en el título ya está la declaración, es un Sí, no, hanging es rock, que es decir, colgados de la roca, ¿sabes? Nos sí, quedamos así todos, porque no, es que no como la sabes, frase en español, ¿no? Te quedas colgado de la brocha, ¿no? colgado de la brocha. Pero ahí Sí, está, sí, creo, sí, sí. el kit, ¿no? Del asunto, ese es el... No, muy bien, ya digo, está, pero además, hasta el propio nombre de la roca, ¿no? Le ayuda, ¿no? Es curioso, ¿no? Cómo cómo todo conspira para que sea, acabe siendo todo un misterio No, y no, y uno arranca la novela y empiezas ahí, ya cuando empieza el tema realmente te la estás comiendo la novela, ¿no? Luego sí que cae en exacto. un ligero relentiz y Sí, luego ya al final sí que remata, bueno, que las últimas páginas te las comes también, porque es que sí, parece que te va a dar ya la solución y no te la sí, da, no te la da. sí, sí, sí. No, pero pues lo que decía, ¿no? Que primero parece que toda la novela va a ir de esto, pero luego le va añadiendo cosas que ya no solo es este misterio, esta No, desaparición, no, sino ya hay, es la hay muerte novela. de la chica, este incendio que ocurrió, todo lo que hay alrededor de los personajes que nunca se acaba sabiendo del todo, ¿no? Porque ya digo, todos los personajes son sospechosos, pero no hay pruebas suficientes para culpabilizarlos. Esta director, Cómo te cruza todo, todo. las historias a través de cartas y declaraciones. Exacto, También eso es muy exacto. interesante porque usa cosas Sí, ya digamos, de novela contemporánea, ¿no? Te va cambiando de registros, ¿no? Por un lado cuenta ella, en otro momento hay una declaración. eh, la carta que le escribe Albert cuando recibe los padres de Irma, que es la niña que sobrevive, digamos, que encuentran ellos, es la única sobreviviente que tampoco recuerda nada. Los padres le mandan un cheque, ¿no? De 1000 libras, me parece, a este cochero, Albert, y Albert le escribe una carta a ellos, digamos, agradeciéndoles, ¿no? claro. Y entonces esa forma de escribir la carta también es muy interesante, ¿no? Porque te pinta el personaje con sus faltas ortográficas, pero también parece que te da como información de algo que está ahí, pero no lo puedes tú encontrar. Juega mucho con todos estos elementos. Y ya te digo, yo creo que tiene que ver con esta técnica eh, de dejar un misterio ahí
y luego apartar y seguir contando la historia como si esto no fuera importante resolverlo, ¿no? Porque lo que hace es que todas las cosas que aparecen después quedan como teñidas, ¿no? De ese evento, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. No, es muy interesante, ¿no? Y ya digo, todo lo que ha generado la novela, ¿no? Porque mira, aquí estaba leyendo que explican que la novela que ella se basó en su experiencia en la escuela de jóvenes de East St Kilda, en Melbourne, Ujú. que fue transferida en 1919 a Woden, en Victoria, que es donde se desarrolla los acontecimientos, en la vecindad precisamente de Hanging Rock, en plena naturaleza, que es donde se desarrolla la desaparición. El capítulo final fue publicado solo en los 80, de acuerdo con sus deseos, ¿no? Aquí explica luego eso, ¿no? Es decir, que hay cosas que, que ella toma de la realidad y es lo que hace, ¿no? Transforma todo y al final tú no sabes si te está contando un hecho, te está recreando te está haciendo una ficción a partir de un hecho real o te está inventando una realidad como si hubiera sucedido en la historia y como si ella lo hubiera vivido, ¿no? Entonces, muy bien, muy bien. Y ya digo, esto ha generado un montón de Sí, seguidores, bueno, se considera novela de es un culto bestseller total. y ya digo, esta serie que salió desde el 2018, es decir, que todavía sigue generando Sigue eh, generando. seguidores y eh, la Coppola, la Sofía Coppola, dice que le debe mucho a la película, sobre todo con las vírgenes suicidas que ella hizo después, está inspirada en la novela y en la película, y ya digo, ha generado mucho, ha sido, ha influido en mucha gente, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad que es muy interesante porque es una autora otra más, ¿no? Que, como tú dices, autor australiana que está ahí, pero que, Por lo visto, que pertenece a una de las familias, bueno, sí, a la de familia cultura, digamos, intelectual más importante de la historia de Australia. sí, 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 sí. Sí, no, no, increíble, ¿no? Y vivió muchos años, vivió 90 y pico de años la mujer y Mm. también tuvo una vida interesante y por supuesto ha escrito más cosas, pero esta es la novela Esta fue que la la novela que la consagró, ¿no? catapultó. Sí. Sí. eh, Entonces, bueno, no sé si tienes algo más que decir. Yo tenía cosas aquí apuntadas, pero yo creo que tampoco ya hemos dicho, No, yo creo que sí, que es bueno, otra novela sí, una para novela leer, para... romántica, gótica, juvenil, también fresca, interesante, ¿no? Sí, sí. Eh, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene ya decíamos, policíaco, tiene romanticismo, tiene misticismo, eh, tiene elementos románticos, de Tiene historia, ese elemento interesante eh, la parte oscura de ese puritanismo, ¿no? De exacto. esa cultura Y victoriana, ¿no? exacto, me recordó a las novelas Cómo victorianas. después de todo este rollo victoriano, lo que ha quedado es el legado de algo más fantasmagórico, ¿no? Porque si te das cuenta hoy en Sí, día, cuando se quiere uno disfrazar yo qué sé, de fantasma o de lo que sea, o cuando ves películas que quieren escenificar al típico al fantasma o al misterio o esa cosa oscura, terrorífica, siempre eh, echan mano de estos vestidos victorianos, de esa forma, de esa palidez, de todas esas cosas, ¿no? Que están en este libro, ¿no? Y luego también en la película, o sea, esa pureza que a la vez da miedo, ¿no? Es un elemento interesante para tomar en cuenta, ¿no? Y ver si hay un rastro por ahí de esto, ¿no?
esta cuestión también erótica, porque hay algo de eso, ¿no? Hay una parte, claro, cuando ellas empiezan a quitar la ropa, ¿no? Y empiezan a caminar descalzas, y es como algo que está pasando aquí, ¿no? Sí, Eso es curioso. sí, que es como un despojo de una tradición puritana hacia una libertad y un Exacto, desparpajo, mucho más, sí, pero que al mismo tiempo puede traer graves consecuencias, ¿no? sí, sí. Como se insinúa también en la novela, ¿no? Esto, ya ves tú, esto hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué costo va a tener este cambio, ¿no? Que también es eso, un poco lo que quiere dejar ahí también, ¿no? Sí, hemos tenido que sacrificar a estas niñas, a nuestro Dios San Valentín Y como hay como para juegos de que, obsesiones también, ¿no? Porque esta obsesión de Sara con Miranda, luego la obsesión también de la directora con Miranda y después con Sara, y sí, luego cómo se sobreentiende que ella mata a Sara, o sea, en estas escuelas, ¿no? De todas mujeres, como que se generaban ahí unas cosas muy extrañas, ¿no? sí. Y que dan ¿No? juego Y para crear esta atmósfera misteriosa, ¿no? Y un poco la propia terrorífica. directora no tiene es viuda, siempre se está acordando de su marido, que era una persona que la ayudaba a salir de situaciones difíciles de buena manera. Ella siempre también está remitiendo a esto, ¿no? Es decir, es también una novela de algún modo feminista, ¿no? Mostrando esta realidad de las mujeres en la lucha contra el puritanismo. Es decir, ahí tiene un montón de cosas. Tiene un montón, sí, Tiene un sí, sí. montón de cosas que es lo que lo hace realmente rica, ¿no? Interesante la novela, ¿no? Que Sí, no sí. es un simple hecho, de una simple historia, sino que hay mucho ahí de que ver, y luego el lenguaje, ¿no? Hay descripciones muy bonitas, ¿no? De escenas, de un tono que no llega a ser del todo súper poético, pero que tiene su sutileza ahí, ¿no? Es muy Sí, bonito. sí. Toda la descripción de la naturaleza, siempre está describiendo las flores, los árboles, todo el entorno, por eso digo que tiene la naturaleza como fuerza eh, implacable, tiene mucha carga en la novela y mucha importancia, ¿no? Es como este ente que no podemos nunca saber y dominar a ciencia cierta, ¿no? Por más humanos o geniales que nos creamos, todos estos misterios, la naturaleza se acaba imponiendo, ¿no? Son estas cosas que no logramos entender, pero que nos acaban dominando por mucho que nos creamos capaces de controlar y de dominar, ¿no? Está también esa fuerza ahí, esa, ese conflicto ahí Sí, sí, entre sí. la naturaleza, Dios y el hombre, ¿no? El ser que tiene que habitarla. Entonces, muy interesante, muy Sí, interesante. la verdad. Entonces, bueno, creo que no sé si hay algo más y si no, a despedir con estas recomendaciones para empezar el año con Con unas lecturas fuerza. muy interesantes y que creo que pueden gustarle a muchos de vosotros. Entonces, nada, un saludo y a seguir leyendo.